Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a mi canal Asesor Muñoz. En esta ocasión quiero traerles un material que me parece muy interesante poder compartir y analizar con todos ustedes. Se trata de esta información que hace algunos días publicó el sitio CIPER Chile, donde señala lo siguiente: así operan las agencias de viajes contratadas por migrantes que entran a Chile por pasos no habilitados. ¿Qué es lo relevante y lo fundamental de esta información? Es que se muestra la forma en cómo algunas agencias de viajes están necesariamente vinculadas con el tráfico ilegal de personas e inmigrantes hacia nuestro país. Y eso es gravísimo, porque de cierta forma se produce de hecho hay un vacío legal en la ley que tipifica el delito de tráfico de migrantes y de trata de personas, produciéndose precisamente un vacío respecto de la conexión que pudiese existir entre estas agencias que ofrecen servicios turísticos o servicios de viajes en el fondo, pero que tienen clarísimo cuál es la finalidad. Por lo tanto, desde mi perspectiva, debiese haber necesariamente un vínculo con una asociación ilícita para llevar adelante el delito de tráfico de inmigrantes. Pero veamos qué es lo que dice finalmente este sitio de CIPER Chile. Dice lo siguiente: son agencias venezolanas y colombianas que ofrecen sus servicios a personas que burlan los controles fronterizos. Hacen propaganda en redes sociales, cobran de $700 a $830 y una de ellas recibe pagos en una cuenta del Banco Falabella. Es decir, hay una cuenta bancaria en Chile que estaría recibiendo estos montos. Sus pasajeros atraviesan entre 3 y 4 países antes de entrar al norte de Chile por pasos no habilitados. Para evitar que se les apliquen las normas sobre tráfico de migrantes, en cada país ocupan empleados locales que nunca traspasan las fronteras, dejan al cliente cuando está a punto de cruzar en un nuevo territorio y apenas logra pasar, lo recibe otro asesor, entre comillas. CIPER confirmó la existencia de 7 de estas agencias. Al menos 2 de ellas ofrecen a sus pasajeros trasladarlos en avión desde Arica o Iquique a Santiago, lo que fue confirmado finalmente por la Fiscalía y la PDI. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha establecido que en una de las muertes en las fronteras estuvo involucrada una de estas agencias. Hace una descripción, evidentemente, esta noticia, que continúa con lo siguiente. Dice: Domingo Vivas González, de 51 años, cruzó la frontera desde Pisiga, Bolivia, hacia Colchane en la madrugada del 17 de marzo del 2021. Días antes, junto a su familia, habían contratado a una agencia de viajes en Ecuador que les prometía llegar a Chile por pasos no habilitados. Tenían que pagar $650 por cada pasajero y cuando llegaran a la última frontera, según ellos, serían contactados por 2 mujeres que trabajaban para la empresa en Chile. Se trataba de Mariali Cardoso y Lisset Castro, quienes junto a otras 3 personas conformaban el brazo operativo de la agencia de viajes en nuestro país. Según habían acordado en Ecuador, una vez que cruzaran la frontera chileno-boliviana, los recibiría un furgón a cargo de Castro con rumbo a Pozo Almonte, donde pasarían la noche, y luego el día siguiente Cardoso les entregaría documentación falsa para que continuaran su viaje rumbo al sur del país. Bueno, hasta aquí lo que podemos ver es que evidentemente hay un modus operandi que burla principalmente los controles fronterizos legales, pasan evidentemente por lo que ellos denominan trochas, que son pasos no habilitados, y los recibe evidentemente un nacional aquí en Chile. Hasta ahora serían chilenos los que estarían participando en esto, y luego les proveen además de documentación falsa. Y ese es un punto importante a considerar, porque esa información es documentación que no les corresponde, que es falsa, evidentemente, y eso les permite abrir una serie de otras barreras que eventualmente pudiesen
encontrar si viniesen sin documentación legal a Chile. Sigamos, pero Domingo Vivas nunca llegó. Cerca de la 1 de la madrugada cayó desplomado en pleno desierto, no soportó los 3.600 metros de altura que hay en la zona fronteriza cercana a Colchane, fue abandonado por las personas que lo guiaban, se quedó con 2 familiares cuando fue encontrado por una patrulla de carabineros que lo encontró, ya era tarde, había muerto producto de un infarto agudo al miocardio. Después de su deceso y tras las indagaciones de la Fiscalía Local de Tamarugal, se instruyó a la Brigada de Trata de Personas, la BITRAP, de la PDI para que interceptara las llamadas de los miembros de la organización dedicada a ingresar de forma clandestina a ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos y colombianos. Bueno, ahí vienen, ¿cierto?, algunas descripciones de lo que fue en aquel entonces, ¿cierto?, esta transcripción, este audio, esta conversación que tuvieron estas personas que coordinaban finalmente el traslado de personas, entre las que se vio involucrada esta persona que falleció. Por estos hechos, finalmente, Lisette Castro Mamani y Gustavo Fernández Bravo fueron condenados en sentencia abreviada, es decir, hubo un acuerdo con la Fiscalía por tráfico ilícito de migrantes y asociación ilícita, mientras Mariali Cardoso fue condenada por las mismas faltas y falsificación de instrumento público. O sea, hubo un reproche penal, ¿cierto?, hubo una condena asociada por estas conductas. Hasta el momento, según las investigaciones que lleva el Ministerio Público, de las 19 muertes registradas en la frontera chileno-boliviana desde el inicio de la crisis migratoria, la de Domingo Vivas es la única en la que una agencia de viajes ha estado involucrada. Ahora, la información que provee CIPER más adelante indica que ellos identificaron a 7 empresas de turismo que radican en Venezuela y en Colombia y que difunden, obviamente, sus servicios a través de las redes sociales. Estas empresas son Conexiones Fer, Servitravel, Latin Travel, JCIG, Omega Brasilia, Panatours y Conectando Destinos. Son principalmente estas agencias que están ofreciendo este tipo de servicios y cuya particularidad para poder evitar, según ellos, ¿cierto?, caer en el delito de tráfico de inmigrantes, es que hacen una especie de postas. Van generando el traslado de estas personas de un punto a otro, ¿cierto? Y por lo tanto, en cada país son personas distintas las que se hacen cargo de este viaje que hacen los inmigrantes para llegar finalmente a la frontera con Chile, donde los ingresan de forma irregular. Ahora, lo más relevante de esto, y que es aquí lo preocupante, es que, bueno, CIPER hace el ejercicio, ¿cierto?, de consultar por WhatsApp, por los planes de viajes, los precios y las formas de pago. Todas estas empresas ofrecen internar personas al país sorteando los controles migratorios, es decir, evitando los controles migratorios por pasos no habilitados o como lo que ellos llaman las trochas, ¿cierto?, para finalmente llegar a Santiago. 2 de las agencias que consultaron aseguraron que el desplazamiento dentro de Chile se hacía a través de vuelos comerciales internos. Es decir, hay 2 de estas agencias que ofrecen vuelos internos. Ahora, la forma en cómo operan lo vamos a comentar de ahí. Y una de ellas, sin entregar pruebas, indicó que pagaba sobornos. Es decir, ellos argumentan dentro de su modus de operar que pagan sobornos para embarcar pasajeros en los vuelos nacionales. Y se expone esta conversación de WhatsApp, donde se señala, donde la persona que los contacta les pregunta lo siguiente: pero quiero saber cómo funciona el tema del avión, cómo lo hacen en el aeropuerto, para que la policía no las controle. Quiero saber eso antes de contratar el servicio, amigo. Y ellos le responden respecto de la policía: eso lo cuadramos nosotros bajo cuerda, se les paga a ellos, a entender a la policía, para que no los moleste. Se lo puedo asegurar porque yo envío gente a diario. Por eso le digo que yo le cuadro eso.
Es decir, ellos mencionan que dentro de toda su operación estarían pagando sobornos y hacen mención a la policía. Y eso es grave. Eso es gravísimo porque de cierta manera estaríamos viendo que el principal sistema de control se estaría viendo involucrado. Pero, tal como se señala acá, es solo una manifestación escrita de lo que mencionan las agencias, que también habría que dar el espacio a la duda de si efectivamente es así o se produce algún otro tipo de situación por las cuales les facilita finalmente el ingreso al país. Es una situación grave que evidentemente debiese llamar a la autoridad, en este caso al Ministerio Público, a investigar a fondo, porque eso es gravísimo, de que eventualmente estuviese la policía, cualquiera de las dos, estuviese involucrada en este tipo de actos. Ahora, se menciona acá a la jefa de la Brigada de Trata de Personas, la subprefecto Catherine Vázquez, y señala que el transporte aéreo desde Iquique a Santiago es una arista considerable. ¿Y por qué es considerable? Porque internamente, en los vuelos internos, la Policía de Investigaciones no hace controles migratorios. Y no hace porque, evidentemente, no está establecido de que se haga un control migratorio en vuelos internos. Que se trata, en el fondo, es como que si estuviésemos haciendo un control de identidad, ¿cierto? Son pasajeros que libremente, al igual que cualquier pasajero que va en un terminal terrestre, compra un boleto, se sube al bus y transita. Lo mismo ocurre con los vuelos nacionales. Por lo tanto, aquellas personas que pudieron haber ingresado a Chile con documentación falsa, como ocurrió o como se menciona antes en este artículo, podrían perfectamente comprar un ticket aéreo con esa documentación y abordar un avión sin ningún inconveniente. O sea, ahí más que todo yo creo que fundamentalmente hay un tema de modus operandi. O sea, está muy bien diseñado el modus operandi de estas agencias para burlar aquello donde está precisamente la debilidad del control. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención de esto, y es que CIPER en algún minuto dentro de su reportaje mencionan que, a ver si lo puedo encontrar acá, ellos mencionan que la policía tiene acceso a aquí habla sobre los vuelos nacionales. Fíjense ustedes, dice, desde la Fiscalía señalaron que en esa región, en Arica, no existe a la fecha investigaciones abiertas en contra de agencias de turismo contratadas por extranjeros que ingresan burlando los controles. Dice textualmente, tenemos varias investigaciones en curso por tráfico de migrantes, pero por ahora no hemos detectado empresas de viajes con esa estructura. Es decir, según la apreciación de la fiscal, no han detectado este modus operandi, señaló la fiscal Trinidad Steiner, en la Fiscalía Local de Arica. Pero fíjense ustedes lo que señala así. JCIG y Latin Travel, otra de las agencias contactadas por CIPERS, son las dos empresas que ofrecen vuelos internos para llegar a Santiago. La primera desde Arica, mientras que la segunda desde Iquique. En concreto, cualquier ciudadano extranjero puede comprar un pasaje aéreo al interior del país con algún documento que acredite su identidad, aunque la PDI no tiene acceso a las nóminas de los vuelos internos, y eso es obvio, no tendrían por qué tenerlo, que aquí es donde viene evidentemente el análisis. Sí cuenta con el registro de los migrantes que se autodenuncian por haber entrado al país de forma irregular, que hoy asciende a más de 90.000 personas, pero esa base de datos no es utilizada para determinar la situación migratoria de quien ocupa un pasaje aéreo nacional. Ya. Aquí CIPER confunde con esa información, porque está mezclando
peras con manzanas. Una cosa son los listados de pasajeros que puedan tener las empresas, en este caso aéreas, a nivel nacional, y que la PDI no tendría por qué tener acceso a ese listado de personas, salvo que hubiese un mandamiento judicial que así lo ordenara. Es decir, que hay un tribunal que se pronuncie y para una investigación en particular deba requerir a todas las empresas aéreas el listado de pasajeros y a partir de ello comenzar a contrastar la información que existe sobre las personas autodenunciadas. Pero eso evidentemente no conversan porque el sistema de cómo está diseñado no le permite a la policía hacer ese cruce de información que está sugiriendo se deba hacer según CIPER. En estricto rigor, ¿podría ser una herramienta? Claro que puede ser una herramienta, pero no es resorte de la policía tener que hacer ese cruce de información porque no tiene la facultad para requerir, evidentemente, de forma permanente, los listados de pasajeros de las aerolíneas y poder ir haciendo ese cruce o juego, ¿cierto?, consultas de información de aquellas personas que ya están registradas como autodenunciadas. Aún así, en el caso de aquellas personas que ingresan a Chile por esta vía de empresas, ¿cierto?, que funcionan por postas, logran traspasar a Chile y en Chile les proveen incluso de documentación ilegal o falsa, no se estarían autodenunciando, por lo tanto no estarían ni siquiera esas personas en la base de datos a la que hace mención CIPER. Entonces, de cierta forma, esa información que CIPER está señalando sobre este cruce de información es tendenciosa. Es malintencionada, porque de cierta forma deja entrever que es un procedimiento que debiera hacerse y no se hace. En estricto rigor, no existen las herramientas legales para hacerlo. Ese es el fondo. Ahora, hay una cosa que señala, dice, en todo caso, trasladar dentro del país a un ciudadano extranjero que entró de forma irregular no está tipificado como delito en la ley 20.507, que penaliza el tráfico de migrantes y la trata de personas. Y claro, la ley 20.507 es una ley que fue promulgada en el año 2011 y evidentemente está en función de la forma delictiva de cómo funcionaba hasta ese minuto. Y evidentemente existen muchos vacíos en el delito de trata de personas y de tráfico de inmigrantes que tienen que ver con los modus operandi actuales de cómo el fenómeno criminal ha ido estableciendo nuevas formas de burlar la norma. Y una de esas formas es precisamente este sistema de postas al que está haciendo referencia CIPER y de cómo están funcionando estas agencias que, dicho sea de paso, radican en Venezuela y en Colombia y que están trasladando inmigrantes hasta la frontera chilena, los hacen pasar por pasos no habilitados y en algunos casos les proveen incluso de documentación falsa. Bueno, todo eso es materia principalmente de generar nuevas reformas a la ley de trata de migrantes, a la ley de tráfico de inmigrantes y trata de personas, pero que debiese ser iniciativas propias de los parlamentarios que están hoy en día en el Congreso. Evidentemente que es un delito complejo, es un delito que mueve mucho dinero y es una manifestación abierta de lo que es el crimen organizado. Uno de los grandes problemas que vamos a tener en Chile es que el crimen organizado logre finalmente instalarse a través de prácticas como estas, como el tráfico de migrantes hasta la frontera chilena. Y por lo demás, acá aparece el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y dicen, reconocieron que la dificultad para desbaratar a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de inmigrantes radica en su carácter transnacional y que por ello los esfuerzos deben ser internacionales.
Dice lo siguiente, abre comillas: el rol de los países donde también operan estas bandas debe ser su combate para desbaratarlas en una lucha conjunta que no pasa única y exclusivamente por Chile. Se requiere de relaciones diplomáticas con los países donde operan estas redes, pues para desarticularlas se necesita un trabajo coordinado. Cierre comillas, señaló la respuesta por escrito que envió la subsecretaría a CIPA. Bueno, lo que ellos están diciendo y lo que están indicando es una verborrea que viene desde el año 2000, desde cuando se nace la Convención de Palermo, que la Convención de Palermo es la que, entre otras cosas, condena, ¿cierto?, o declara la batalla, la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional, y que Chile se suscribe a la Convención de Palermo a partir del año 2004. O sea, desde ahí en adelante que estamos hablando de que debe ser un trabajo coordinado. Y evidentemente que el trabajo coordinado a nivel Latinoamérica es de perogrullo. Tiene que hacerse. Ahora, ¿por qué el mundo político en Chile no ha escuchado al mundo policial, a los expertos en materia de criminalidad, cuando se les ha indicado en su momento los nuevos fenómenos que íbamos a enfrentar? No ha habido voluntad. Y hoy en día es muy fácil salir y decir el rol de los países y caer en la misma verborrea. El rol de los países también, donde operan esta banda, debe ser su combate, ¿cierto?, para desbaratarla en una lucha conjunta. Eso es obvio. Pero hoy en día en Chile ya tenemos un gran problema que debió haber sido evitado hace muchos años. Tenemos un terrible problema. Por un lado, bandas u organizaciones internacionales que se están dedicando al traslado de migrantes, ¿cierto?, al tráfico de migrantes hacia la frontera con Chile, intentando obviamente burlar la normativa que hay en Chile respecto de lo que es el tráfico de inmigrantes, y por otro lado generando toda un flujo masivo de personas que están llegando a nuestro país. Claro, los inmigrantes que están llegando a la frontera y que están esperando entrar por pasos no habilitados y en algunos casos por pasos habilitados, no han caminado finalmente la cantidad de kilómetros que uno pudiese pensar, y es lo que a veces se muestra en los medios, de que ellos vienen caminando. No, hay empresas de viajes que los trasladan por sistemas de postas desde un punto a otro. Lo preocupante en nuestro país es que se tomen hoy en día ya con seriedad las medidas necesarias para evitar que este delito se siga consolidando a las puertas de nuestro país, y por otro lado evitar que la corrupción vaya a ir escalando y penetrando las estructuras del Estado, porque de ser así ya definitivamente vamos a tener un verdadero caos en materia delictiva. El crimen organizado en general se vale finalmente de la corrupción para poder hacer efectiva, ¿cierto?, sus desarrollos al interior de la actividad delictiva que ellos están pretendiendo instalar. Esperemos que no sea así, que las autoridades de cierta manera puedan tomar carta en el asunto, porque este es un delito grave. Afortunadamente han habido ya reacciones en algunos procedimientos para desbaratar grupos como el Tren de Aragua, que han estado operando finalmente con este tipo de tráfico de inmigrantes. Tienen una lista de tráfico de migrantes y trata de personas, y ya la policía ha dado muestras de estar desbaratando estas bandas. Ahora, insisto que acá, tal como se señala, hay intenciones, evidentemente, de que esta información que transmite CIPER no está del todo digerida y analizada verdaderamente, porque, por ejemplo, aquí se señala lo siguiente. Dice: la ley 20.507 fue promulgada en abril del 2011, y en ese entonces, como indica el texto que entró en la Cámara de Diputados, para los legisladores ya era una preocupación
las bandas que traficaban personas y el crimen organizado que se ejercía a nivel transnacional. Me consta que en esa época era una preocupación. Ahora, dice, ahora se tendría que considerar a estas empresas y su sistema que estamos viendo con la práctica, porque hay que pensar que la ley es de 10 años atrás. Es decir, hay un vacío legal que quizás les está permitiendo a estas empresas poder operar de manera fraudulenta. Ahora, pensemos una cosa. Desde mi experiencia, creo que las empresas que están participando en esto están dando claras señales de una asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de migrantes. O sea, hay una figura que eventualmente la Fiscalía sí podría perfectamente tomar en consideración. Ahora, dice la subprefecta de la PDI que una de las actualizaciones que debería tener la normativa es que penalice a aquellas personas que trasladan migrantes dentro del mismo territorio a sabiendas que su entrada al país fue ilegal o irregular. Pero Claudia Cárdenas, y aquí aparece una abogada penalista, directora del Derecho Penal de la Universidad de Chile, dice que difiere de esa visión y dice que una reacción de esa naturaleza resultaría ambigua. Cualquier persona que ayude, que brinde ayuda humanitaria a un migrante podría verse involucrado en una conducta punible. Lo que no sería conveniente si se hace un tipo penal nuevo, debería ser acotado. En realidad, lo principal es que lo que menciona la subprefecta tiene sentido. Y tiene sentido porque evidentemente nadie debiera estar ayudando a personas que ingresan de manera ilegal a Chile. Y por lo tanto, eso tendría que tener una penalidad, porque eso desincentivaría efectivamente a aquellas personas que eventualmente pudiesen participar de manera indirecta en el tráfico de migrantes. Por lo tanto, yo en lo personal no estoy de acuerdo con esta persona, Claudia Cárdenas, que muy penalista será y de la casa de estudio que sea, pero en realidad el enfoque real no es precisamente el poder evitar que el tráfico de inmigrantes se siga dando en Chile. Y por lo tanto estoy mucho más de acuerdo con lo que señala la oficial de la PDI en esta materia. Debiera haber ahí una regulación de la normativa para evitar que sigan produciendo por distintas vías el tráfico de inmigrantes. Y finalmente, eso es a grandes rasgos la información que había. Creo que es un problema gravísimo que estamos teniendo en esta arista del crimen organizado, tráfico ilegal de inmigrantes, tráfico de inmigrantes, y grave que eventualmente se estuviesen vulnerando los controles, ¿ya? Creo que eso amerita necesariamente una investigación. El tema de la corrupción en Chile no la podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Si esa información fuese cierto, lo que señalan estas agencias de viajes, de que ellos pagan sobornos a las policías, cualquiera de las dos policías, para hacer ingresos de inmigrantes, evidentemente eso tiene que tener una respuesta categórica y severa. No hay dobles lecturas con respecto a eso. Y lo otro es que efectivamente este es un delito que, pese que alguien pudiese estar vociferando en las redes sobre que no se había advertido, lamentablemente este es un delito que se viene advirtiendo hace bastantes años, y los que estamos en el área, los que venimos del área policial y del área de la investigación criminal, hace muchos años hemos participado ya de iniciativas que preveían este tipo de fenómenos, ya asociados a las manifestaciones propias del crimen organizado. Así que esperemos que de cierta forma, no sé, las actuales autoridades puedan tomar con bastante seriedad lo que está pasando con el tráfico de migrantes hacia Chile, y evidentemente también la trata de personas, que son delitos realmente deleznables y que deben tener necesariamente un castigo. Bien, esto ha sido a gran parte este análisis, espero que les haya gustado. No olviden compartir este material entre sus redes, no olviden darle like
y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.